Hola, bienvenidas y bienvenidos a una clase más del Diplomado en Psicoterapia Post-Racionalista. En esta clase veremos un pequeño recorrido desde el racionalismo hasta los planteamientos centrales, básicos e introductorios de la propuesta de Vittorio Guidano. El origen podríamos remontarlo al racionalismo propiamente tal. Un racionalismo que entra en una crisis explicativa para lograr dar cuenta de por qué ocurrían ciertas cosas con las personas con las que trabajaba. Un racionalismo que en nuestra jerga, en nuestra disciplina en psicología, diríamos que estaba a cargo de la psicología cognitiva, conductual principalmente. Una psicología cognitiva conductual que ya había criticado en sus tiempos al conductismo propiamente tal por no incorporar la caja negra en sus explicaciones de los fenómenos. ¿Qué ocurre con el racionalismo propiamente tal? El racionalismo tenía ciertas características que principalmente había una realidad, un objeto, podríamos decir, único para todos, y en la cual las personas debíamos, corresponder a una realidad externa única para todos. ¿Qué implicancias podía tener eso en terapia? Las implicancias que tenía el racionalismo y reconocer una realidad única para todos y que cada uno debía acceder a esa realidad, tenía implicancias como que el terapeuta racionalista debía de cierta forma convencer, persuadir y también usando la confrontación con los pacientes para demostrarles que en realidad lo que tenían era una idea irracional. Podríamos utilizar esos conceptos de creencia irracional y que había una forma adecuada de acceder a la realidad o a los objetos que nos rodeaban. Si nosotros pudiéramos graficar esta relación entre sujeto y objeto, podríamos decir que la O de objeto, que sería lo externo, el ambiente, es una O grande. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque es una realidad que a todos nos compete. Es una realidad a la cual debemos acceder para ver la verdad. ¿Y cómo queda la S de sujeto? Como vemos en esta diapositiva, la S es pequeña porque el rol del sujeto es pasivo. El sujeto lo único que debe preocuparse es de recibir el objeto, recibir el ambiente de una forma sin interferencias, de una forma abierta, de una forma en la cual nuestras creencias no sean irracionales, sean racionales. Por lo tanto, pasivo. El significado de las cosas está puesto allá afuera, sin intermediación del sujeto. Para resumir, el racionalismo, por lo tanto, tendría una visión del sujeto pasivo, en el cual lo único que tiene que hacer es que su filtro sea lo menos fuerte posible. Todo lo contrario, es limpiar esas creencias para poder acceder a una realidad que es única para todos. Y veíamos cuáles eran las implicancias de ese método. Es ahí cuando Vittorio Guidano dice: hay una crisis en este racionalismo. ¿Cuál es la crisis que comprendió Vittorio Guidano? Es que no se reivindica la emotividad. Veía una crisis porque el racionalismo para Vittorio Guidano era una aplicación del empirismo también, porque tenía la misma estructura que el empirismo. Una estructura en la cual el mundo, el objeto, el ambiente afectaba en el sujeto, siendo un sujeto pasivo. Y este solo podía responder a estos estímulos externos. Ocurría lo mismo para Vittorio Guidano. Estímulo, sujeto, respuesta. Para él ese racionalismo era
una aplicación igual que el empirismo. Él dice no, hay que reivindicar al sujeto, hay que reivindicar a la persona. Él, por lo tanto, le da un énfasis al sujeto, identificando las variables internas de él. Pero él dice, no podemos seguir ampliando el modelo. Este modelo estímulo, organismo, respuesta ya no puede seguir creciendo introduciendo ciertas variables. Hay que dar un primer salto. Y el salto que propone Vittorio Guidano es un salto epistemológico. Este salto, por lo tanto, requiere buscar una epistemología que responda a características centradas en la persona. Y por lo tanto se basa en una epistemología evolutiva. En estas clases que son introductorias no profundizaremos en lo que es la epistemología evolutiva. Eso se verá exclusivamente en las clases del módulo 1. Una de las características centrales en el desarrollo de la postura y la propuesta de Vittorio Guidano es que el sujeto tiene una dinámica interna, un mecanismo interior que busca algo fundamentalmente. Les recuerdo, para Vittorio Guidano el énfasis estaba puesto en el sujeto, ya no en la realidad externa. ¿Cuál era la característica que tenía el sujeto y este mecanismo interno? Tenía una función puntual: encontrar y recuperar lo antes posible el equilibrio y la coherencia interna. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Y si ponemos esto en términos filosóficos, podríamos decir que la postura de Vittorio Guidano está basada en los planteamientos de Immanuel Kant, constructivismo puro. Él tiene una cosa que es fundamento, que es substancia de toda experiencia. ¿Cuál sería la cosa que está a la base de toda experiencia para Kant? Él lo llamaba el yo pienso. Vittorio Guidano, cuando hablaba, por lo tanto, de esta substancia, para él era el sí mismo. Un sí mismo que tenía un proceso interno, un mecanismo interno, como veíamos hace un rato. Todo esto vamos a profundizarlo en las clases del módulo 1. Por mientras, estamos en esta introducción hablando en términos simples y relativamente superficiales de estos contenidos. ¿Cuáles serían algunos a priori que tenía Kant para referirse al ser? Él decía principalmente que las características de tiempo, las características de causalidad y la característica de espacio no correspondían a las cosas externas. El tiempo, el espacio y la causalidad no correspondían a las cosas externas, ni al entorno, ni al ambiente, ni al mundo, como lo era en la visión racionalista, sino que correspondían al ser. Y por lo tanto, las cosas no pueden estar en ningún lugar, es cierto, pero esas categorías las pone el sujeto. Va a depender de cada sujeto. Y por eso la primacía de la S, como vemos en esta diapositiva. La S grande y la O chiquitita. Si quisiéramos hacer un resumen a esta altura, diríamos que la propuesta de Vittorio Guidano tiene dos características centrales. Una que basa sus planteamientos en la epistemología evolutiva, por supuesto donde encontraremos también a la primatología. Y la segunda es que hace su referencia a las células vivas como generadoras de conocimiento, donde el conocimiento es parte del vivir, es la vida. Y que la vida y el conocimiento están relacionadas siempre, desde la célula hasta nosotros como primates parlantes, diría él. Podríamos decir que así como planteaba Maturana, la vida
y el conocimiento están entrelazados. Sin embargo, a diferencia de una realidad o una verdad dada externamente igual para todos, aquí la verdad estaría dada por la construcción interior de cada sistema, cada coherencia interna. Por lo tanto, no importa si la explicación o el significado dado por este sistema es verdad o no es verdad, mientras sirva para encontrar una coherencia y un equilibrio interno a la perturbación del sistema, sirve. Todo esto, no se preocupen que lo veremos en detalle en las clases del módulo 1. Además de estos dos puntos que acabamos de ver, sobre la epistemología evolutiva y el conocimiento de las células vivas, diríamos también que la mente para Vittorio Guidano es una mente motora. ¿Por qué? Porque genera significado. Ya no es una mente pasiva que recibe información del medio externo. Y por último, la característica diríamos que es la autorregulación del sistema. El conocimiento se organiza en función de las exigencias internas del organismo. Y esto busca una coherencia interna y que ojalá permanezca a través del tiempo. Vamos a ver en las siguientes clases qué implicancias tiene todo esto que acabamos de hablar de la postura y propuesta de Vittorio Guidano, qué implicancias tiene para la psicoterapia. Nos vemos allá. Chao, chao.